El hombre es mente. La palabra hombre, en inglés man, viene de la raíz sánscrita, man, que significa mente. Si comprendes cómo trabaja la mente, entenderás la realidad del hombre y su posibilidad también. Si comprendes el mecanismo interno de la mente, entenderás el pasado del hombre, el presente y el futuro también. El hombre en sí no es un ser, sino un pasaje. En sí mismo el hombre no es un ser, porque continuamente se está transformando. No hay descanso siendo un hombre. El descanso está por debajo del hombre o por encima de él. Por debajo está la naturaleza, por encima está Dios. El hombre se encuentra justo en medio, es un enlace, una escalera. No se puede descansar sobre una escalera, no se puede estar sobre una escalera. La escalera no puede ser tu morada. El hombre tiene que ser sobrepasado, tiene que ser trascendido. El hombre es un viaje entre sus dos infinidades. Una infinidad es su naturaleza. La otra infinidad es su Dios oculto. El hombre está justo entre las dos, es un transbordador. Utilízalo, pero no te quedes confinado en él. Utilízalo, pero no te definas por él. Recuerda siempre que tienes que ir más allá. Todo el mensaje de Jesús consiste en cómo ir más allá del hombre. Por eso dice una y otra vez: soy el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Él continúa insistiendo en esta contradicción, porque quiere dejar claro que el hombre es las dos cosas. Por un lado es parte de la naturaleza, por otro lado es parte de Dios. Este es el significado de la palabra hijo. Hijo significa una parte del Padre. Y puesto que el hombre pertenece a estas dos realidades separadas, tiene lugar la ansiedad, la tensión, el constante conflicto del hombre, porque las dos naturalezas están en continua lucha. De ahí, como hombre, no existe la posibilidad de paz. O bien tienes que volverte completamente inconsciente, como el alcohólico que de tanto beber llega a perder la consciencia, entonces tiene paz. O tienes que ser tan consciente que todos los esconderijos y rincones de tu ser se llenen de luz, te transformas en un Buda o en un Cristo, entonces existe la paz. O bien caes por debajo del hombre, o vas más allá de él. No sigas aferrándote a ser humano, porque estarás aferrándote a una enfermedad. Eso es exactamente lo que el hombre es. Una enfermedad, una tensión constante, ser o no ser, ser esto o ser aquello, una lucha constante entre el alma y el cuerpo, lo inferior y lo superior, inconsciencia y consciencia. Es de inmensa ayuda entender que el hombre es un conflicto constante, una tensión constante, porque entonces dejas de aferrarte al hombre como tal. Por el contrario, mejor empiezas a pensar cómo ir más allá, cómo trascender, cómo superarse. Friedrich Nietzsche tenía razón al decir que el hombre es el único animal que intenta superarse a sí mismo, el único animal que puede superarse a sí mismo. Es el mayor milagro del mundo. Superarse uno mismo. Pero esto ha ocurrido. Le ha ocurrido a Cristo, a Buda, a Krishna. Puede ocurrirte a ti. Tú eres una gran promesa, un proyecto, una aventura. Pero no empieces a pensar como si ya lo hubieras conseguido. Entonces estarás aferrándote a algún lugar entre medias, y una parte de ti tirará hacia un lado y la otra parte hacia el otro, te harás pedazos. Y permanecerás en la angustia, y tu existencia no será más que una pesadilla interminable. Antes de adentrarnos en los sutras, unas cuantas cosas sobre la mente, porque el hombre es mente. Podemos llamar premente al primer estado mental. Existe en los niños muy pequeños, es muy primitivo, muy parecido al animal. De ahí la belleza de los niños, su inocencia y su gracia. Porque esa ansiedad a la que llamamos hombre no se ha desarrollado aún. El niño está en paz. El niño todavía no es un viajero, aún no ha dejado su casa para buscar otro hogar. El peregrinaje no ha empezado todavía. El niño descansa, perfectamente en paz y feliz de ser lo que quiera que sea. Por eso la ansiedad no se refleja en sus ojos y está envuelto por una cierta gracia. Pero esta gracia se va a perder. Esta gracia no puede quedarse para siempre, porque es inconsciente, porque no se ha ganado, porque es un don natural y el niño es completamente ajeno a ella. No puede sujetarse a ella. ¿Cómo puedes sujetarte de algo de lo que no eres consciente? Tienes que perderlo. La única forma de ganarlo es perderlo. El niño tendrá que corromperse, pervertirse. El niño tendrá que introducirse en la astucia de la mente, y entonces comprenderá que ha perdido algo, algo de inmenso valor. Pero uno solo puede saberlo cuando lo ha perdido. No hay otra forma de saberlo. Entonces empieza la búsqueda. La religión no es otra cosa que la búsqueda de la infancia perdida. Todos llevamos su memoria, muy viva, en algún lugar muy profundo.
Tal vez no sea muy consciente, pero funciona como sustrato inconsciente de algo que se ha perdido, de algo que se ha olvidado, de algo que estaba allí y ya no está. Algo se ha perdido, y uno empieza a buscarlo. El primer estado es el de premente. No existe la responsabilidad, porque el niño no conoce de deberes, no sabe nada de valores, de virtudes. El niño no sabe nada de santidad, por tanto, tampoco se da cuenta del pecado. Existe antes de la desviación, existe antes de que los caminos del pecado y la santidad se bifurquen, se separen. Está en un tipo de unidad primitiva. Esto no puede durar mucho, tiene que desaparecer, pero aún no lo ha hecho. Este es el estado del niño de aproximadamente 3 años de edad. Entre los 3 y los 4 años el niño pierde su inocencia, pierde su virginidad, su naturaleza, y se convierte en parte del mundo civilizado, se hace realmente un hombre. Esta premente es instintiva. Es muy inteligente, pero no es una inteligencia intelectual, es puramente instintiva. El comportamiento del niño es muy inteligente pero no es intelectual. La inteligencia que muestra el niño es natural, no la ha aprendido. Es parte de la sabiduría de su cuerpo, es heredada. El niño no tiene idea de lo bueno y lo malo, por eso nunca está en conflicto. Sus deseos son puros. Lo que desea, lo desea apasionadamente, totalmente. En su mente no surge ningún problema de si es un deseo correcto o equivocado. Cuando está en un determinado estado de ánimo, lo está totalmente, pero sus ánimos son momentáneos. No tiene identidad, es impredecible. En un momento es amoroso y en el momento siguiente se enfada. Y no puedes decirle, eres contradictorio. Es muy inconsistente porque siempre es sincero con el momento. No es que haga las cosas conscientemente, es solo algo natural. La inocencia está presente, pero no es muy profunda. Existe la inocencia, pero no es meditativa, está hueca, es momentánea, temporal, provisional. El niño se parece más a un animal que a un hombre. El niño es el enlace entre el hombre y el animal. El niño pasa a través de todas las etapas que el hombre ha pasado a lo largo de los tiempos. Los científicos dicen que durante los 9 meses que el niño permanece en el vientre materno, atraviesa los millones de años de evolución. Comienza como un pez, así empezó la vida en la Tierra. Y poco a poco, va creciendo. Durante días pasa a través de miles, millones de años. En 9 meses atraviesa toda la evolución. Pero aún después de nacer, el niño todavía no es un hombre. Al menos, no está civilizado, es primitivo, el hombre de las cavernas. El niño vive en un caos interior. No tiene ni idea de qué va a hacer. No tiene futuro, no tiene pasado. Vive completamente en el presente. Pero, puesto que vive en el presente total e inconscientemente, su vida no puede tener una disciplina, un orden. Es caótica, es anárquica. Esta es la primera etapa del hombre, la primera etapa de la mente. Y recuerda que, aunque lo pierdas antes o después, permanece en ti como un sustrato. Solamente puedes perderlo por completo cuando la meditación ha entrado muy profundo, cuando la meditación ha transformado tu ser. De lo contrario permanece allí, y puedes caer en ello en cualquier momento. En caso de estrés, de tirantez, puedes volver a ser infantil. Por ejemplo, tu casa se quema, y empiezas a llorar como un niño. No eres un hombre que normalmente llore, tal vez nadie te haya visto llorar nunca. Pero cuando tu casa se incendia, de pronto olvidas que eres un adulto. Te vuelves como un niño pequeño, empiezas a llorar. Las lágrimas invaden tus ojos, estás completamente perdido, desconsolado. ¿Qué ha ocurrido? La premente se ha apoderado de ti. Siempre ha estado allí. Has desarrollado una segunda capa sobre ella, tapándola, pero permanecía allí en la profundidad. Cuando la segunda capa no puede funcionar, en la gran desesperación vuelves a caer en la primera capa. Esto ocurre cada día. Cuando estás enfadado te vuelves más infantil, también lo eres más cuando estás enamorado. Escucha la conversación entre dos enamorados, encontrarás que es muy infantil. Recuerda tus propias memorias cuando te enamoraste por primera vez, cómo te comportaste, lo que le decías a tu amado amante, y lo encontrarás infantil. O recuerda cuando alguien te provoca y te enfadas, empiezas a hacer cosas ilógicas, no inteligentes, indisciplinadas, caóticas. Más tarde te arrepientes de ello, porque después, cuando vuelve la segunda capa, esta segunda capa se arrepiente de la primera. Cuando vuelve la mente civilizada, cuando vuelve a imponerse otra vez, se arrepiente. Dice, no estuvo bien por mi parte. No estuvo bien hacerlo.
La primera capa nunca desaparece por completo excepto que te conviertas en un Cristo o un Buda. Allí permanece. Obsérvalo. La primera capa es muy caótica. La segunda es colectiva. A la segunda capa yo la llamo la mente colectiva. Ahora el grupo, la familia, la sociedad, la nación se vuelven más importantes que tú mismo. El niño está muy orientado hacia sí mismo, solo piensa en él. No le importa nada más, es completamente egoísta. La segunda mente empieza a pensar en los demás, a sacrificar sus propios intereses, se vuelve más colectiva, más parte de la sociedad, un clan, una tribu empieza a ser civilizada. Civilización significa formar parte de una sociedad, formar parte entre mucha gente. Ser responsable, no vivir una existencia egoísta. Civilización significa sacrificarse uno mismo por los demás. Esta segunda mente es muy duradera. Excepto en raras ocasiones, la primera mente antes o después desaparece. En algunos imbéciles, idiotas. En ellos la primera capa nunca desaparece, sigue predominando. Ellos nunca aprenden cómo ser sociales, siguen siendo primitivos. De otro modo, normalmente la segunda capa evoluciona, la escolaridad, la educación familiar, los profesores, la sociedad, las experiencias, la observación. El niño empieza a aprender que no es una isla, sino un miembro de un organismo, sociedad, iglesia, nación. Esta mente segunda, colectiva, tiene una determinada identidad. La primera mente no conoce ninguna identidad. Si le preguntas a un niño ¿quién eres? No puede contestar. No conoce la respuesta, ¿quién es? Pero un adulto puede decir, sí, soy católico, soy comunista, soy hindú, soy indio, soy alemán, soy italiano. ¿Qué está diciendo? Dice, pertenezco a este grupo llamado hindú, cristiano o musulmán. Pertenezco a esta nación, esta geografía. India, Alemania, Italia. O pertenezco a esta ideología. Comunismo, catolicismo, fascismo. Está contestando, soy a quien pertenezco. Tiene una identidad. Puede decir, soy doctor, ingeniero o negociante. Ahora también está diciendo, esto es lo que hago. Esta es mi función en la sociedad. Cuando le preguntas a alguien, ¿quién eres? Contesta mostrándote dónde pertenece, a quién pertenece, cuál es su función en esta sociedad. Esto no tiene mucho que ver con el conocimiento de uno mismo. Si esto es el autoconocimiento, entonces todo el mundo sabe quién es. Sin embargo, para fines utilitarios es suficiente, y mucha gente se detiene ahí. Si te paras ahí, nunca sabrás quién eres. Habrás tomado una identidad falsa. Solo unas cuantas etiquetas y piensas, este soy yo. Este no eres tú. Tú existes en un plano muy superior, o en una profundidad mucho mayor. Estas etiquetas que reúnes acerca de ti mismo son buenas para funcionar en la sociedad como uno de sus miembros, pero no muestran nada de tu realidad. La realidad interior permanece intacta. Esta es la segunda capa donde casi todo el mundo se detiene. La sociedad no quiere que vayas más allá. La escuela, el colegio, la universidad. Su empeño es que no debes seguir siendo infantil, que debes civilizarte, y ahí termina su esfuerzo. Ahí termina el trabajo de la sociedad. La sociedad te ha hecho miembro de la masa, ha hecho de ti una especie de esclavo, te proporciona un cierto encarcelamiento, te ha quitado todo lo que era peligroso para ti, el caos, la libertad, la irresponsabilidad. Te ha hecho responsable, dándote valores de lo que es bueno y lo que no lo es. Te ha encasillado, clasificado. Ahora la sociedad ha acabado. Ya puedes vivir silenciosamente, ir a la oficina, volver a casa, cuidar de tus hijos, tus padres, y así sucesivamente, y un día mueres. Tu existencia se ha completado. Pero muy falsamente completada. Es una existencia rutinaria. Friedrich Nietzsche a este estado lo llamó, camello, la bestia de carga. Este es el estado del camello. La gente sigue acarreando grandes fardos de carga sin ninguna razón en absoluto. Y siguen andando por el desierto, como lo hace el camello. Pueden verse estos camellos por los alrededores secos, taciturnos, muertos, llevando grandes cargas. Cargas que los están triturando, matando, pero ellos las soportan, tal vez solo por hábito. Porque las cargaban el día antes y también el anterior. Se ha convertido en parte de una costumbre, en parte de su definición. Su carga, su ansiedad, su tristeza, su miseria se han vuelto parte de su definición, de su identidad. Pueden encontrarse estos camellos por todas partes, este desierto está por todo el mundo.
El niño tiene que pasar de la primera a la segunda etapa, pero nadie debería pararse allí. Ser un camello no es el objetivo. Se necesita algo más existencial. Sí, tendrás una gran respetabilidad si eres un buen camello que carga grandes fardos. La gente te respetará, todos ellos te harán honores. Es una especie de entendimiento mutuo. Cuando una persona lleva demasiada carga, debe dársele alguna recompensa, en eso consiste el respeto. La palabra respeto es hermosa, significa volver a mirar, miramiento. Cuando una persona lleva una gran carga de responsabilidad, de deber, familia, sociedad, la gente lo mira y dice: mira, qué gran hombre. Respeto. Lo miran una y otra vez y dicen: mira, cuánta carga porta, qué sacrificio. Ha sacrificado todo su ser. Naturalmente, si te sacrificas por la religión, esta te santificará, te nombrará santo. Si te sacrificas por el país, te darán respeto. Si te sacrificas por cualquier otra cosa, te respetarán. Uno puede seguir recogiendo este respeto, pero también puede seguir muriendo sin haber vivido en absoluto. Ten cuidado de esta situación. En este estado hay una responsabilidad colectiva. La mente colectiva funciona. Todavía no tienes una responsabilidad personal. El niño no tiene responsabilidad. La segunda etapa tiene una responsabilidad, la cabaña es colectiva. Personalmente no te sientes responsable de nada, solamente te sientes responsable porque formas parte de un determinado colectivo. En los pueblos de India se puede ver este estado de camello muy pronunciado. Un brahmin no tiene responsabilidad propia. Toda su responsabilidad consiste en ser un brahmin, tiene que comportarse como tal. En los pueblos de India no encontrarás individualidades, solo encontrarás colectivos. El brahmin, el shudra, el kshatriya. Todos ellos funcionan según su comunidad, según sus leyes. Nadie tiene ninguna responsabilidad de pensar, nadie se cuestiona pensar. Las normas se mantienen a lo largo de los tiempos, figuran en las sagradas escrituras. Todo está bien definido, no hay necesidad de especular, filosofar, sopesar, meditar. Todos los problemas han sido resueltos. Manu, el Moisés hindú, lo ha resuelto todo. Allí es donde Jesús encontró a los judíos, en la segunda etapa. Moisés hizo el primer trabajo, llevó la mente primitiva al estado civilizado. Después se necesitó a Jesús para traer otra revolución, otra transformación. La gente existía como si fueran los dientes de una rueda, como partes de un gran mecanismo. Su única pregunta era cómo funcionar eficientemente. Esto no es suficiente para vivir una vida alegre. Ser eficiente hace de ti un buen mecanismo, pero no te proporciona un alma. No te aporta celebración, no puede ser extático. Pero existen unas cuantas cosas sobre la segunda mente que tienes que recordar. Te ayudarán a comprender la tercera. La segunda mente no es tensa, no hay ansiedad en ella. Los aldeanos de India o la gente de Oriente son más sosegados, más tranquilos. Se mueven con una cierta facilidad, dignidad. Aunque estén muriéndose de hambre, enfermos, tienen paciencia, una profunda aceptación. No se rebelan. La rebelión no tiene ningún atractivo para ellos, viven en la aceptación. No tienen tanta individualidad como para rebelarse. Los hindúes se sienten muy bien con esto, piensan que América se ha vuelto loca. Piensan. Somos afortunados. Pero esta no es mi observación. América está en dificultad. América tiene una gran angustia, sin embargo, esa angustia es más sublime que lo que en India se conoce por paz. Esa angustia puede ser más creativa, puede traer al mundo un estado de mente y de conciencia más elevado que esta paz al estilo de las vacas. Esta paz no es muy creativa. Sí, de alguna manera está bien, uno puede vivir su vida sin demasiada angustia. Pero esa vida no aportará nada. Únicamente pacifismo y más pacifismo, pero una paz que nunca es creativa, creativa de algo externo o creativa de algo interno. Esa paz parece ser muy impotente. En esta segunda etapa están presentes la paz, la obediencia y la paciencia, y existe el sentimiento de pertenecer a la comunidad, a la iglesia. Nadie se siente solo. En América la gente está muy sola. Aunque estén entre una multitud están solos. En India, aunque estén solos, no lo están. Saben que pertenecen, saben que en algún lugar tienen una función, saben que son necesarios. Saben que no tienen que elegir, todo ha sido elegido de antemano. Un brahmin nace brahmin. Será respetado por la sociedad, se convertirá en sacerdote.
No tendrá que trabajar para ello, ya está decidido por el destino, por Dios. Cuando no tienes que decidir, por naturaleza no sientes ansiedad alguna. Decidir conduce a la ansiedad. Cuando tienes que decidir, ahí está el problema. ¿Qué camino tomar? Hay miles de caminos y muchísimas alternativas, y elige temblando, porque quién sabe si estás eligiendo bien o mal. La única forma de saberlo es eligiendo. Pero entonces será demasiado tarde. Si después de 10 años te das cuenta de que elegiste mal, será demasiado difícil volver atrás y elegir otra vez, porque para entonces esos 10 años se habrán ido por el desagüe. Hay una especie de agrupamiento, de pertenecer a algo, en el segundo estado de la mente. No se necesita elegir, todo ha sido elegido ya, decidido. Existe una especie de fatalismo. Todo lo que pase tiene que ser aceptado porque no puede ser de otra manera. Si no puede ser de otra manera, ¿por qué preocuparse entonces? Por eso en India hay menos depresiones psicológicas que en América. Pero recuerda, no es un estado bueno. No estoy diciendo que una crisis psicológica sea algo bueno, ni tampoco que tener tensión o ansiedad sea algo valioso. Lo que digo es que no tener ni ansiedad ni tensión tampoco es un logro. Este estado, el segundo estado, es una especie de patriarcado. La figura del padre sigue siendo muy importante. Se supone que Dios es el padre. Hay una diferencia entre la madre y el padre. El padre es muy exigente, la madre no lo es. El amor de la madre es incondicional, el del padre es condicional. El padre dice, haz esto, y te querré. Si no haces esto, no te querré. También el padre puede enfadarse mucho. Este estado es el del patriarcado, el padre sigue siendo importante, la madre no. No se conoce el amor incondicional. La sociedad te aprecia, te respeta si la sigues. Si te desvías un poquito, la sociedad te retira todo el respeto y está preparada para destruirte. El Dios judío dice, soy un Dios muy celoso. Si vas en mi contra, te destruiré. Eso es lo que el Estado dice, el gobierno dice, los sacerdotes, el Papa. Todos ellos son muy celosos, muy dominantes. Este Estado es muy represivo. No permite a nadie tener su propia opinión, ni tampoco su propio ser. Es represivo. No permite tener impulsos propios. Es dictatorial. Enseña a decir sí, no acepta un no por respuesta. El sí es impuesto violentamente, agresivamente. Desde luego este sí no es de mucho valor, porque si no puedes decir no, el sí será impotente. Sin embargo, este es el sí que existe por todas partes. La gente cree en Dios porque eso es lo que les han dicho que hagan. La gente va a la iglesia porque eso es lo que les han dicho que tienen que hacer. La gente sigue haciendo las cosas de manera formal, ritual. Jesús llamó hipócritas a esta gente. Antes de adentrarnos en los sutras, y para que queden suficientemente claros, sería conveniente haber comprendido estas cosas. Este estado de la mente solo está pintado por el exterior, el interior permanece intacto, sin evolucionar. Una especie de teísmo. La gente cree en Dios, cree en el infierno y en el cielo, cree en el castigo y la recompensa, pero la gente cree, no sabe. El sí está allí, pero ha sido forzado. No se ha dado la oportunidad de evolucionar y descubrirlo dentro de uno. Existe una solidaridad comunitaria porque nunca te encuentras solo, siempre estás con gente, la multitud te rodea y te hace sentir bien. En el momento en que estás a solas, empiezas a temblar. Cuando te sientes rodeado por la gran multitud, puedes confiar. Tanta gente no puede estar equivocada. Por lo tanto, uno tiene que estar en lo cierto porque toda la gente va en una misma dirección, por el mismo camino, y tú también vas con ellos. A la tercera mente yo la llamo mente individual. Nietzsche la llama el león. Es independencia, reivindicación, rebeldía. El ego ha evolucionado. El ego se ha cristalizado mucho. El hombre deja de ser parte de la iglesia, del país, la tribu, el clan, la familia. Empieza a ser él mismo. La auténtica cultura empieza solo cuando uno es individual. El sentido de ser uno mismo es un deber, este es el tercer estado de la mente. La identidad ya no consiste en pertenecer a algo, ser hindú, musulmán o cristiano. La identidad es más personal. Se es pintor, poeta. La identidad es más creativa. No consiste en pertenecer a algo, sino en contribuir, en la contribución al mundo. En la mente nebulosa poco a poco surge un centro. En la mente infantil no existía ningún centro. En la mente colectiva había un falso centro impuesto desde el exterior.
En la mente individual nace un centro interior. La primera era una especie de caos, sin orden. La segunda un patriarcado, un orden impuesto por el padre, por la sociedad exigente y la figura del padre. La tercera es un tipo de fraternidad, surge la hermandad. No perteneces a ninguna masa, nadie puede imponerte nada y tú tampoco quieres imponerle nada a nadie. Respetas la libertad de otros tanto como respetas la tuya. Todos sois hermanos. En la primera, la pregunta básica era, ¿quién es la figura del padre? En la segunda, la pregunta no es quién es la figura del padre, no existe ninguna, Dios está muerto. Esta es la situación en la que Nietzsche declara que Dios está muerto. Dios, como padre, está muerto. Es también la situación en la que Buda y Mahavira dicen que no hay Dios. Patanjali dice que Dios no es más que una hipótesis necesaria en ciertas etapas, e innecesaria después. Nace la responsabilidad, una responsabilidad muy personal. Comienzas a sentirte responsable de cada uno de tus actos, ahora ya conoces lo que está bien y lo que está mal. No porque alguien te diga esto está bien, sino porque tú sientes que lo está, tú sientes lo que es bueno. Será necesario tener una mayor comprensión, una mayor conciencia. La alegría será mayor porque estarás más cristalizado, pero también será mayor la ansiedad porque ahora, si algo va mal, tú también vas mal. Tú eres el único responsable de cada paso que des. No puedes fijarte en la figura del padre, no puedes poner tu responsabilidad en nadie, no hay destino, no hay padre, estás solo en el camino con miles de alternativas y tienes que elegir. Cada elección será decisiva porque no se puede volver atrás en el tiempo. Surge una tremenda ansiedad. Es aquí donde la gente empieza a tener depresiones. Esta etapa es más elevada que la segunda, Occidente está en una etapa más elevada que lo que se conoce como Oriente. Pero desde luego existen problemas. Esos problemas pueden y deben resolverse en lugar de volver sigilosamente hacia un estado de mente inferior. Existe libertad, por lo tanto, existe tensión. Existe pensamiento, concentración, nace la filosofía abstracta, y el no, se vuelve muy importante. La duda pasa a ser muy significativa. En la mente colectiva la fe era la norma. En la mente individual la norma es la duda. El no se vuelve muy básico porque la rebeldía no puede existir sin el no, y el ego no puede desarrollarse y madurar sin el no. Hay que decir no a mil y una cosas, para poder decir sí a las cosas que quieres. Ahora el sí es significativo, porque cabe la posibilidad de decir no. Ahora el sí tiene potencia, poder. La persona que siempre dice sí, su sí no tiene gran valor. Pero quien dice no 99 veces, y dice sí una vez, lo quiere decir realmente. Tiene una autenticidad. Es una crisis muy creativa porque, si la superas, será creativa. Si sucumbes a ella, no caerás en la segunda mente, caerás en la primera. Esto ha de ser entendido. Si sucumbes en la tercera, la mente individual, inmediatamente caerás en la locura, porque ya no es posible volver a la segunda. Has aprendido a decir no, has aprendido a ser rebelde, has saboreado la libertad, ya no puedes volver a caer en la segunda. Esa puerta ya no existe para ti. Si sucumbes a la tercera, caerás a la primera, te volverás loco. Eso es exactamente lo que le sucedió a Friedrich Nietzsche. Era un león, pero el león se volvió loco, rugiendo, rugiendo y rugiendo, y no pudo encontrar el camino más allá de la tercera mente. Cuando alguien cae desde la tercera mente, cae a la primera. Esto ha de ser recordado. Ya no puede volver a la segunda, esta etapa ha terminado para siempre. Una vez que el no se ha hecho muy consciente, uno no puede volver a la fe. Quien ha dudado, quien ha aprendido a dudar, no puede volver a la fe, es imposible. Ahora la fe será simple astucia y decepción, y uno no puede decepcionarse a sí mismo. Una vez te vuelves ateo, el teísmo ordinario ya no sirve. Entonces tendrás que encontrar a alguien como yo. El teísmo común ya no sirve, ya ha sido más allá de él. Nietzsche necesitó un hombre como Buda. Y puesto que Buda no estaba disponible y la mente occidental aún no era capaz de hacer que la gente pudiera ir más allá de la tercera mente, tuvo que volverse loco. En Occidente es casi una certeza que cuando una persona realmente evoluciona en la tercera etapa, empieza a retroceder hacia la locura, porque allí aún no está disponible la cuarta etapa. Si la cuarta está disponible, la tercera es muy creativa. Si existe la posibilidad de renunciar al ego, entonces el ego es de gran valor. Pero su valor reside en la renuncia. Si no puedes renunciar a él, se convertirá en una carga, una gran carga sobre ti. Será insostenible.
El león rugirá y no habrá ninguna otra salida más que volverse loco. Esta es una etapa muy crítica, la tercera. Está justo en el medio. Hay dos mentes por debajo de ella y dos por encima. Es exactamente la conexión intermedia. Si caes, entras en el abismo de la locura. Si te levantas, entras en la beatitud de ser un Cristo o un Buda. La cuarta mente es la mente universal. Recuerda, parece colectiva pero no lo es. Colectiva significa pertenecer a una sociedad, en un determinado tiempo, un cierto periodo, un país concreto. Universal significa pertenecer a toda la existencia, a la existencia como tal. El ego, cuando está maduro, puede ser abandonado. De hecho, desaparece por sí solo si la cuarta puerta está disponible. Este es el problema en Occidente ahora, la tercera mente se ha desarrollado al máximo y la cuarta puerta no está disponible. Occidente necesita urgentemente la cuarta puerta. Carl Gustav Jung dijo en sus memorias que, observando a miles de personas durante toda su vida, llegó a unas cuantas conclusiones. Una de ellas es que la gente, alrededor de los 40 a 45 años, se enfrenta a una crisis religiosa. Su problema no es psicológico sino religioso. Próximo a la edad de 42, 45, el hombre empieza a buscar la cuarta mente. Si no puede encontrarla, enloquece. Tiene hambre, pero no hay alimento disponible. Si la encuentra, nace una gran beatitud, una gran bendición. Es casi igual que cuando a los 14 años te vuelves sexualmente maduro. Empiezas a buscar pareja, un hombre o una mujer. Cuando te aproximas a los 14 años, quieres un objeto de amor. Exactamente alrededor de los 42 años madura otra cosa dentro de ti, empiezas a buscar el samadhi, la meditación, algo que sea más elevado que el amor, más elevado que el sexo, algo que te lleve hacia un orgasmo eterno, un orgasmo más total. Si puedes encontrarlo, la vida continúa siendo suave. Si no puedes encontrar la puerta, el hambre se ha despertado y no hay alimento disponible. ¿Qué harás? Empiezas a deprimirte, toda tu estructura se tambalea. Y cuando uno se deprime, siempre cae en la primera etapa, cae en lo más bajo. A la cuarta etapa yo la llamo mente universal. El ego puede disolverse porque ha madurado. Recuerda, déjame repetirlo. El ego puede disolverse solo cuando ha madurado. No estoy en contra del ego, estoy a favor de él, pero no me confino dentro de él. Uno tiene que ir más allá de él. Justo el otro día estuve leyendo el libro de Frank. Dice: tenemos que desear descartar la personalidad. ¿Por qué debemos descartarla? ¿Y cómo hacerlo si no la hemos desarrollado? Solamente puede descartarse lo que está perfectamente maduro. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es una persona, una máscara. Es necesaria. El niño no tiene máscara, por eso se asemeja a los animales. La mente colectiva tiene máscara, pero impuesta desde el exterior. No tiene definición interna de su ser. La mente individual, egoísta, tiene una definición interior. Sabe quién es, tiene una cierta integración. Desde luego, no es una integración total y habrá de ser abandonada, pero solo puede ser abandonada cuando haya sido alcanzada. Tenemos que desear descartar la personalidad. Dios no respeta a las personas. Eso es verdad. Dios ama a los individuos, pero no a las personas. La diferencia es grande. La persona es alguien que tiene un ego definido. El individuo es alguien que ha abandonado su ego, y sabe quién es. La persona es un círculo con un centro. El individuo es un círculo sin centro, es solo puro espacio. La personalidad no es más que una máscara, es una creación teatral, un mero accesorio teatral. El anhelo de libertad, de salvación o de nirvana, significa sencillamente el deseo de liberarse de lo que llamamos personalidad y la prisión que ésta crea. El problema del yo es que se deriva de otros. El ego también se deriva de los demás. Para tu ego dependes de los demás. Si te vas a una cueva en los Himalayas, ¿qué ego vas a tener? Poco a poco irá desapareciendo. Necesita soporte. Necesita que alguien lo aprecie. Necesita que alguien le diga a lo bella persona que eres. Necesita que alguien lo alimente. El ego solamente puede existir en sociedad. A pesar de que intenta librarse de la sociedad, de forma sutil e inconsciente sigue dependiendo de ella. El problema del yo es que se deriva de otros. Está construido en un intento de vivir para las expectativas de otros. Los demás se han instalado en nuestros corazones, y cuando hablamos de ellos lo hacemos como si fuese de nosotros mismos. El yo no eres tú. Pertenece a los otros que te rodean. Existe dentro de ti, pero son los demás quienes lo poseen.
Por eso es tan fácil manipular a una persona egoísta. Eso es la adulación. Un truco para manipular a la persona egoísta. Vas y le dices que es el hombre más grande del mundo, y está dispuesto a caer a tus pies. Lo estás manipulando. Tanto él, como tú y todo el mundo sabéis que esto es completamente falso. Él también sabe que no es el hombre más grande del mundo, pero se lo creerá. Querrá creérselo y hará cualquier cosa que le pidas. Al menos, una persona en el mundo cree que es la persona más grande. No puede permitirse perderte. El ego existe dentro de ti, pero es posesión de los demás. Es la esclavitud más sutil hasta ahora inventada por los sacerdotes y los políticos. Es como un electrodo delgado insertado en tu cabeza y manipulado por control remoto. La sociedad es muy lista. Primero intenta mantenerte en el segundo nivel. Si vas más allá, entonces empieza a manipularte mediante halagos. Te sorprenderá saber que en India no ha habido nunca una revolución. ¿La razón? La razón es que el Brahmin, el intelectual, ha sido tan halagado a lo largo de los siglos que nunca se irritó lo suficiente para rebelarse en contra de la sociedad. Y solo los intelectuales se sublevan, solo los intelectuales, porque son la gente más egoísta. Los más independientes, la intelectualidad. Y puesto que en India el Brahmin es lo más elevado, no había nadie más alto que él, incluso el rey estaba por debajo del Brahmin. Un mendigo Brahmin estaba por encima del emperador, el emperador solía tocarle los pies. Por lo tanto, no existía ninguna posibilidad para la revolución porque, ¿quién iba a hacerla? Esta es la gente, estos intelectuales son los que crean el problema. Son altamente respetados, sumamente elogiados, la revolución no podía existir, no era posible. Pasó lo mismo en la Rusia soviética. Durante esos 50 años en la sociedad soviética, los intelectuales han sido más alabados que nada. Los académicos, escritores, poetas, profesores, son las personas más altamente respetadas. ¿Quién va a hacer la revolución? No es posible, porque los revolucionarios han invertido mucho en el modo convencional de la sociedad, en la sociedad tradicional. En India la revolución no ocurrió y en Rusia no puede suceder. La revolución solo es posible por los egoístas. Pero los egoístas pueden ser manipulados muy fácilmente. Entrégale el premio Nobel, dale el doctorado y ya está dispuesto a hacer cualquier cosa. Este tercer estado de la mente actualmente prevalece en todo el mundo. Si lo satisfaces, eres absorbido por él. Si no lo satisfaces, retrocedes hacia atrás y te vuelves loco. Ninguna de estas dos situaciones es saludable. Uno tiene que ir más allá del tercero y ha de crear el cuarto estado, la mente universal. La separación con el cosmos tiene que desaparecer. Has de ser uno con el todo. De hecho, eres uno, solo que no te lo crees. Hay que disolver esa barrera del pensamiento. Es entonces cuando se produce la relajación, la paz, la no violencia. En India decimos Satyam, Shivam, Sundaram. Entonces hay verdad, hay bien y hay belleza. Con la mente universal florecen estas tres cosas. Satyam, verdad. Shivam, bien. Sundaram, belleza. Con la mente universal estas tres flores se abren y se produce una gran alegría. Tú has desaparecido y toda la energía relativa al ego es liberada. Esta energía se convierte en belleza, bien, verdad. Este es el estado de matriarcado. La mente colectiva es patriarcado. La mente individual es fraternidad, y la mente universal es matriarcado. El amor materno no exige, y así es el amor del universo hacia ti. No te pide nada, es incondicional, simplemente se derrama sobre ti. Puedes tomarlo o no, pero se vierte sobre ti. Si tienes ego, las puertas están cerradas y no lo aceptas. Si el ego ha desaparecido, el amor del universo sigue volcándose sobre ti, sigue nutriéndote, realizándote. El primer estado era caótico, el segundo intelectual, el tercero inteligente y el cuarto es emocional, es un estado de amor, del corazón. Con el tercero, el intelecto llega a su cima. Con el cuarto, el amor empieza a fluir. Este estado puede llamarse Dios como madre. Cuando Dios como padre ha muerto, Dios como madre tiene que surgir. Es un estado de religión más elevado. Cuando lo importante es el padre, la religión es más institucional, más formal porque así también lo es el padre. La madre es más natural, más biológica, más intrínseca. El padre es externo, la madre es interna. La mente universal introduce el matriarcado. La madre es más importante. Dios deja de ser masculino y pasa a ser femenino. Se piensa sobre la vida basados en el amor, no en la lógica.
El poeta Schiller lo llamó el beso universal. Si estás abierto, la Madre Universal puede besarte, puede abrazarte, puede volver a acogerte en su vientre. El sí vuelve otra vez a la existencia, pero ya no impuesto desde el exterior, sino desde la más profunda esencia del ser. Esto es confianza. La mente colectiva vive en la fe. La mente individual vive en la duda, la mente universal vive en la confianza, Shraddha. No es creencia, no es que alguien te haya forzado a creer. Es tu propia visión, tu propia experiencia. Esta es la verdadera religión, cuando tú puedes llegar a ser un testigo de Dios, del samadhi, de la oración. Cuando eres un testigo. Cuando no lo has tomado prestado, deja de ser un conocimiento, una creencia. Ahora es tu propia experiencia existencial. La solidaridad vuelve a formar parte, pero es solidaridad con la propia existencia, no con la sociedad. Vuelve la creatividad, pero ya no es una creatividad egoísta. No eres tú quien hace, tú eres un instrumento, Dios es quien hace. Entonces, Dios fluye a través de ti. Puedes crear gran poesía. De hecho, antes de esto no podías crearla. El ego crea sombras, nunca puede ser transparente. La auténtica creatividad solo es posible con lo universal. Debes haber leído los libros de Gopi Krishna, sobre Kundalini. Dice que cuando se despierta la Kundalini nace una gran creatividad. Eso es verdad. Pero los ejemplos que dan no son verdaderos. Dice que Aurobindo fue creativo cuando se le despertó la Kundalini. La poesía que ha escrito Aurobindo es simplemente mediocre. Aunque no es creativa, al menos es mediocre. Sin embargo, Gopi Krishna ha escrito poesía que ni siquiera puede calificarse de mediocre. Solo son sandeces, basura. Sí, cuando alcanzas lo universal nace una gran creatividad. Tu simple toque es creativo. Hay un antiguo relato en las escrituras sagradas budistas. Un hombre muy rico acumuló muchos bienes, guardó tanto oro que no había lugar donde amontonarlo. Pero de repente sucedió algo. Una mañana se despertó, y vio que el oro se había convertido en polvo. ¿Puedes creer que se volvió loco? Alguien le sugirió acercarse a Buda. Buda se encontraba en la ciudad, y el hombre fue a verlo. Y Buda le dijo: haz una cosa. Lleva todo tu oro al mercado, y si alguien lo reconoce como oro, tráeme a ese hombre. El hombre contestó: ¿pero cómo me va a ayudar eso? Buda dijo: te ayudará. Ve. Así que cogió todo su oro, miles de carretas de bueyes llenas de polvo, porque ahora todo era polvo. Todo el mercado se llenó con sus carretas. La gente se acercaba y preguntaba: ¿qué tontería es esta? ¿Por qué traes tanto polvo al mercado? ¿Para qué? El hombre se mantuvo en silencio. Entonces llegó una mujer. Se llamaba Kisagautami. Le dijo al hombre: ¿tanto oro? ¿De dónde has sacado tanto oro? Él preguntó a la mujer: ¿puedes ver oro aquí? Ella dijo: sí. Estas carretas están llenas de oro. Sujetó a la mujer y le preguntó cuál era su secreto. ¿Cómo puedes verlo? Porque nadie, ni siquiera yo puedo ver que haya nada de oro. Todo es polvo. Llevó a la mujer junto a Buda, y este dijo: has encontrado a la mujer correcta, ella te enseñará el arte, es solo una cuestión de ver. El mundo es como lo ves. Puede ser el infierno o puede ser el cielo. El oro puede ser polvo y el polvo puede ser oro. Solo es cuestión de cómo lo mires. Esta es la mujer correcta. Hazte discípulo de Kisagautami. Ella te enseñará. El día que aprendas a ver correctamente, el mundo entero se convertirá en oro. Este es el secreto de la alquimia. Kisagautami era una mujer rara de esos días, y el hombre, por medio de ella, aprendió el arte de convertir el mundo entero en oro. Cuando entras en la mente universal puedes desarrollar la creatividad, no por ti como tal, sino como Dios. Te vuelves un bambú eco y su canción comienza a descender por medio de ti. Te transforma en una flauta. Si caes desde la tercera, no estando disponible la cuarta, caerás en la locura. Nietzsche habla solamente de tres mentes: el camello, el león y el niño. Desde el león vuelve a caer al niño. Se vuelve loco. Hay también otra puerta, y consiste en la mente universal, que es realmente otra vez la infancia, pero una segunda infancia. Ya no es como la primera. No es caótica, en ella existe la autodisciplina. Tiene un cosmos interior, un orden interior, no es irresponsable como la primera, ni responsable como la segunda. Es una nueva responsabilidad, no hacia ningún valor, no hacia la sociedad, sino que nace un segundo tipo de valores, porque puedes ver lo que está bien.
¿Cómo podrías actuar de otra manera? Puedes ver lo que está bien, y eso es lo que has de hacer. El conocimiento aquí se vuelve virtud. Actúas de acuerdo con tu conciencia. Tu vida se ha transformado. Tienes inocencia, inteligencia, amor, pero salen de tu más profunda esencia. Tu fuente interior está fluyendo. La quinta, y última, es cuando vas más allá incluso de lo universal. Porque pensar que la mente es universal también es pensar. Todavía te quedan unas cuantas ideas sobre lo individual y el universo rezagadas en algún lugar. Aún sigues siendo consciente de que eres uno con el todo, pero el tú sigue estando allí, tú eres uno con el todo. La unidad todavía no es total, no es completa, no es suprema. Cuando la unidad es realmente suprema, no existe el individuo, ni lo universal. Esta es la quinta mente. La mente de Cristo, la mente de Buda. Ahora aparecen tres características más. Satchitananda. Sat significa ser, Chit significa consciencia, Ananda significa dicha. Aparecen ahora estas tres cualidades, estas tres flores se abren ahora dentro de tu ser. Por primera vez eres un ser, ya no tienes que transformarte. El hombre se ha superado a sí mismo, ya no existe ningún puente. Has vuelto a casa, eres un ser. Sat. Y eres completamente consciente porque ya no queda más oscuridad. Chit. Y eres Ananda, porque ya no hay ansiedad, tensión, ni miseria. Todo esto ya no existe. La pesadilla ha pasado. Estás totalmente despierto. En este despertar reside la condición de Buda, de Cristo. Estas son las 5 etapas. Y recuerda, la tercera es la central. Hay 2 por debajo de ella y otras 2 por encima. Si no vas hacia arriba, caerás hacia abajo. Y recuerda, no puedes ir hacia arriba sin pasar por la tercera. Esta es la complejidad. Si intentas evitar la tercera, permanecerás estancado en la segunda, y puede que pienses que es la universal. No lo es, simplemente es la colectiva. Si tratas de evitar la tercera, hasta puedes quedarte en la primera, lo cual es idiota. A veces los idiotas se asemejan a los santos. En hindi tenemos 2 palabras que provienen de la misma raíz para esas 2 etapas, la raíz es Bud. A la última etapa la llamamos Buda y a la primera Budu, el estado de idiota. A veces los idiotas parecen santos, tienen algunas similitudes, y otras veces los santos parecen idiotas. Pero están muy alejados. El punto más lejos de la existencia. Jesús a veces parece idiota. Y han existido muchos idiotas que se parecían a Jesús. La similitud es que ninguno de ellos tiene mente. El idiota está por debajo de la mente y Cristo está por encima, ambos están más allá de la mente. En esto se parecen, pero más allá de esto no se asimilan en nada. Recuerda que la primera no es el objetivo, es el comienzo. La segunda es muy cómoda, pero no se trata de comodidad, sino de creatividad. La tercera es creativa pero muy incómoda, muy ansiosa, muy tensa. ¿Cuánto tiempo puede ser creativo? Existe demasiada tensión. Ha de perderse la tensión, y ahí llega a la cuarta. En la cuarta todo es silencio. Solo queda lo último del persistente ego, ese que siente que yo soy uno con el todo. Un discípulo de Rinzai se acercó al maestro y le dijo: ya soy uno con el todo. ¿Qué tengo que hacer ahora? El maestro se volvió hacia él diciendo: quítate esa idea de que eres uno con el todo. Deshazte esa idea, esa es la última barrera. Otro de los discípulos dijo a Rinzai: he alcanzado la nada. Y Rinzai contestó: abandona eso. Deja eso también. En la cuarta solo permanece una fina pared, casi transparente, que no puedes ver. Eso también has de abandonarlo. Entonces surge la quinta. Las palabras de Jesús, que vamos a oír en el próximo vídeo, son aplicables a la quinta.